Yo les invito a ir a la palabra del Señor, hermanos, en esta mañana y vamos a compartir de ella una historia muy linda que se encuentra en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. Quizás muchos de los que están aquí ya han leído sobre esta historia, han escuchado muchas veces sobre esta historia, pero hay tres valores extraordinarios que quiero compartir con ustedes que los encuentro en esta historia y que son tremendamente aplicables a nuestras vidas. Amén. Primera de Samuel, capítulo 1, dice de esta manera. Primera de Samuel, capítulo 1. ¿Lo tienen? Si no, está en pantalla ahí para que usted pueda seguir. Amén. Dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón que dice, subía de su ciudad, ¿para qué? Digámoslo juntos. Para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque que dice, Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana, ¿qué hacía? Lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ¿qué dice? Digamos juntos: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Vamos a repetir esta parte. Con amargura de alma, ¿qué hizo? Oró a Jehová. El versículo 11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elías estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado, que dice, mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y que dice: y se fue la mujer por su camino. ¿Y qué hizo? Digámoslo juntos: comió y no estuvo más triste. Vamos a repetirlo: comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, que dice, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que cosa dice, lo lleve y sea presentado delante de Jehová.
y se quede allá para siempre. Hasta aquí la palabra del Señor. Una historia muy interesante que quizás muchos la hemos leído, muchas veces la hemos escuchado y es tan linda, de esta mujer que encuentra el favor de Dios. Pero hay tres valores extraordinarios que encuentro en esta historia. El primer valor, puedo decir, el valor de una familia que sigue y sirve al Señor. ¿Cuántos en esta mañana pueden reconocer este valor? ¿Cuántos pueden decir, es valioso que una familia siga y sirva al Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Es maravilloso esto. Dice la Biblia que quizás usted dice, bueno, pero ¿cómo es este tema? Que él tenía 2 mujeres, ¿no? Y por allí algunos se confunden con esto. Y tenemos que entender esta historia dentro del contexto o la revelación que había hasta ese tiempo, es decir, la revelación de Dios, lo que ellos podían entender de la revelación de Dios. Cuando uno mira la Escritura, cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que Dios se fue revelando poco a poco. Es decir, Dios no vino y se reveló enteramente en un momento al hombre, sino que a lo largo de toda la historia y todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos cómo Dios se fue revelando paso a paso hasta que la revelación completa la tenemos en Jesucristo, cuando Él mismo, Dios mismo hecho carne, viene, habita con nosotros y habita con el hombre, y allí se completa esta revelación. Y así sucede con nosotros. Dios se va revelando paso a paso en nuestras vidas. ¿Cuántos sienten que Dios ha venido revelándose a su vida? Cosa, cuando decimos de la revelación de Dios, estamos hablando de ese entendimiento que poco a poco vamos teniendo de las cosas de Dios. Unos entendemos más, otros entendemos menos. Unos hemos avanzado más, otros han avanzado menos. Pero el punto es que avancemos. Decirle al que tenés al lado, tenés que avanzar en el conocimiento de Dios. Tenés que crecer en esa revelación de Dios. Pero lo interesante es que más allá de la revelación que tenía este hombre, esta gente, en aquel tiempo todavía había muchas cosas que no estaban claras en cuanto a la revelación de Dios. Y esto es la razón por la cual en el Antiguo Testamento encontramos hombres con más de una mujer, o encontramos situaciones que eran parte de la cultura de aquellos tiempos. Pero más allá de todo esto, esta familia seguía al Señor. Y esto es lo más importante, que tu familia, que mi familia sigan al Señor. Esto es un valor incondicional, esto es un valor que es extraordinario. Más allá de las imperfecciones que esta familia tenía, encontramos que no era una familia perfecta. Muchas veces pensamos que para seguir al Señor tenemos que ser perfectos. Tenemos que llegar a una cierta perfección. Recuerdo cuando era pequeño, le hablábamos a un comerciante que tenía un almacén así de una deli, ¿verdad? Una venta diaria de comestibles, y le hablábamos del Señor y le testificábamos. Y él decía, yo no puedo ir a la iglesia, hay muchas cosas que tengo que dejar. Y él entendía que seguir al Señor es ser perfecto primero para seguir al Señor. Pero la Biblia nos muestra lo contrario. Cuando nosotros seguimos al Señor, hay un camino que encontramos, y es el camino hacia la perfección. Venimos a la casa del Señor para irnos perfeccionándonos. Decirle al que tenés al lado, tenés que perfeccionarte. Ahora dígale al otro, vos también. Necesitamos ese perfeccionamiento, y ese perfeccionamiento viene a través de caminar con Dios. No seguimos al Señor porque somos perfectos, sino porque vamos camino a una perfección. Dios, a través de su palabra día a día, va transformando nuestras vidas. Y entonces nuestras imperfecciones no tienen que ser un obstáculo para seguir al Señor. Esta familia tenía tremendos problemas. Y tenían problemas. ¿Cuántos tienen problemas aquí en la casa? Bueno, no es para que usted levante la mano, ¿verdad? Algunos no tendrían que levantar una mano, tendrían que levantar las dos, y los pies también, ¿no? Como diciendo, tantos problemas, tantas circunstancias. Y no por seguir al Señor dejamos de tener problemas. Por seguir al Señor no quiere decir que no van a haber disputas y diferencias muchas veces en nuestra propia casa. Algunos se miran entre pareja y se ríen, ¿no? Como diciendo, me están hablando a mí.
No sé si es eso, ¿no? O está diciendo, esto no es para mí, para nosotros, ¿verdad? No se miran así. Pero en la realidad, en nuestra casa vivimos problemas. En nuestro diario vivir encontramos un montón de imperfecciones, áreas de nuestra vida las cuales todavía estamos luchando, de las cuales no hemos podido llegar a un perfeccionamiento, no hemos podido madurar lo suficiente en la fe para tomar determinaciones claves de un cambio en nuestras vidas. Pero caminando con el Señor, siguiendo al Señor, oyendo la palabra de Dios, estando en la casa de Dios, buscando de Dios, es ahí donde encontramos esa orientación, es ahí donde encontramos ese poder, es ahí donde encontramos esa virtud del cielo para vivir vidas diferentes. Dile al que tenés al lado, en el Señor encontramos poder. En el Señor encontramos esa facultad de poder hacer de nuestra vida una vida diferente. Esta gente seguía al Señor. Hablamos del valor de una familia que sigue al Señor. Las imperfecciones no lo impedían, tampoco las circunstancias y situaciones. Uno mira acá, dice, cada año ellos iban a la casa de Dios y vivían lejos. ¿Cuántos viven lejos aquí? Vivían lejos. Y lo peor, la Biblia habla del lugar donde ellos vivían y cómo se trasladaban a Silo, el lugar donde se hacían los sacrificios. Y cada año ellos iban. Y no iban más porque las reuniones eran una vez al año. Algunos dicen, ¿qué nos diera que acá la iglesia fue una vez al año, ¿no? Tener que venir una vez sola a la iglesia. ¿Cuántos dicen? Es una bendición poder venir cada día a la casa de Dios. ¿Cuántos han entendido esta verdad? Es esencial poder congregarnos. Esta gente, a pesar de la distancia, a pesar de que no vivían cerca del lugar donde allí se celebraban, a pesar de que no tenían un carro para trasladarse como tenemos nosotros, ellos estaban cada año en la casa de Dios. Tanto es así que, por lo que, como dice el contexto, esta gente no se perdía reunión que hubiese. A pesar de sus dificultades, a pesar de sus circunstancias, a pesar de las situaciones, ellos no se perdían de estar en la casa de Dios. Y alguien podría decir, no, lo que pasa es que era una iglesia ferviente. Lo que pasa era que había un ambiente fantástico en la iglesia. ¿Quién iba a querer perderse un culto? ¿Quién iba a querer perderse un servicio? Pero las cosas son distintas cuando uno comienza a ver problemas dentro de la casa de Dios. Mira, todo lo contrario. Cuando tú miras el contexto en el cual este matrimonio o esta familia eran fieles, miramos el contexto y nos damos cuenta que era un tiempo de crisis espiritual. Era un tiempo donde los propios sacerdotes de la nación, dice la Biblia, se habían corrompido. El propio líder, Elí, el sacerdote, había perdido las riendas de la situación. Y dice que el pueblo, y más que nada los líderes de la iglesia, allí estaban corrompidos. Es decir, no era el mejor ambiente espiritual. Podría haber más razón. Habían razones suficientes como para decir a esta familia, yo a esa iglesia no voy más, yo a esas reuniones no voy más, yo no sigo más al Señor. Mira los líderes. Pero aún así dice que esta gente seguía al Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los líderes que tenemos? Gracias a Dios por los líderes, gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por los hermanos que nos lideran y son fieles en caminar y ser correctos delante de Dios. Y si tenemos líderes fieles, y si tenemos líderes que nos han sostenido, y si tenemos líderes que son un testimonio para nosotros de fe, de cómo andar, caminar y seguir al Señor, con más razón tenemos que seguir día a día al Señor. Con más razón. Esta familia había aprendido, porque no se trata de seguir un líder, sino que se trata de entender el valor de seguir al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, vale la pena seguir al Señor? Vale la pena seguir al Señor, vale la pena caminar con Él. Y qué lindo cuando tú puedes poner este principio en tu familia. Y quiero decirte en esta mañana, si todavía tu familia no sigue al Señor, si todavía estás ahí en dos aguas, entre seguir los caminos del Señor o seguir las ofertas de este mundo, yo quiero decirte, este es el día, este es el momento. Dios te ha traído a este lugar para que tú decidas caminar con el Señor.
Al final del servicio vamos a tener la presentación de un niño al Señor. Y quiero felicitar a los padres por esta decisión de presentar su niño al Señor. Pero no se trata solamente de una ofrenda momentánea, sino cuando un padre y una madre traen un niño al Señor, está entendiendo la importancia de seguir al Señor desde temprano. ¿Cuántos dicen amén? De seguir al Señor y que mi familia, mi hogar modele un seguidor verdadero del Señor. Josué dijo, ustedes, al pueblo de Israel le dijo, ustedes pueden elegir entre servir a los dioses que ustedes conocieron en Egipto. Pueden también escoger ahora adorar estos nuevos dioses que están viendo aquí en la nueva tierra, la tierra prometida donde habían entrado. Pero sepan una cosa, yo y mi casa al Señor vamos a seguir. Y esto es una decisión, esto es entender el valor de seguir al Señor, de no importarme qué pase con el que tengo al lado, no importa cuál sea la decisión que tome el mundo, no importa lo que haga otro. Yo he entendido ese valor, yo adopto ese valor y entiendo que a la casa del Señor, seguir al Señor, no hay opción. Esto le enseñamos a nuestros hijos. A la casa del Señor no había opción, había que ir, había que estar, había que seguir al Señor. Y eso es un valor tan importante. Hay un segundo valor que encuentro aquí, y es el valor de una oración sincera a Dios. Dijimos primero el valor de una familia que sigue al Señor. Ahora encuentro el valor de una oración sincera a Dios. ¿Cuántos han orado sinceramente a Dios? No se trata simplemente de una oración formal. No se trata aquí, la oración que vemos aquí, la oración que presenta Ana a Dios, es una oración, dice, tan sincera del corazón. No era una oración formal, no era una oración, un rezo religioso. Muchas personas hablan de orar, y cuando se les habla de orar o cuando escuchan respecto a orar a Dios o rezar a Dios, hablan de simplemente algo rutinario o algo simplemente religioso, un acto religioso de reconocimiento, algo formal, algo simplemente por cumplir un ritual. Pero la oración de esta mujer fue una oración muy distinta. La Biblia habla de una oración sincera, y una oración sincera es valiosa delante de Dios. Decirle, Dios escucha al que es sincero. No importa su condición, Dios ve la sinceridad. Dios ve la transparencia. Dios conoce cuando tu oración, mi oración, sale de lo profundo del corazón. El valor de una oración sincera es aquella oración que nace de lo profundo del corazón. Esta mujer era parte de una familia cristiana, por así decirlo, o creyente. Parte de una parte de una familia que seguía al Señor, pero sin embargo dice la Escritura que esta mujer sufría una afrenta, y era que Dios no le había dado hijos. Y muchas mujeres sufren porque Dios no les ha dado hijos. En la antigüedad y en estos tiempos era mucho más fuerte esta situación, porque que una mujer no tuviera hijos quería decir que no tenía el favor de Dios sobre ella. Se consideraba que vulgarmente que Dios no la había mirado, no tenía el favor de Dios. Y esta mujer se entristecía, aún yendo a la casa de Dios. Dice, su rival, Penina, ¿verdad?, se burlaba de ella. Y allí llevaba esta afrenta. Sufría la burla, pero sufría también la incomprensión de su esposo, porque dice la Biblia que esta mujer lloraba en la presencia del Señor, lloraba allí en aquel templo, en aquel lugar, en aquella tienda, por así decirlo, que era el tabernáculo. Allí ella sufría, y el esposo dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Acaso no soy yo mejor que muchos hijos? ¿Cuántos esposos aquí se sienten mejor que muchos hijos? Mire qué consuelo le estaba tratando de dar, ¿no? Y me imagino el corazón de Ana diciendo, esto me hace doler mucho más. Mi esposo no entiende
lo que yo sufro, no entiende, aún los más cercanos no entienden mi sufrimiento. Y sabe que muchas veces, a pesar de seguir al Señor y caminar con el Señor, sufrimos afrenta. Hay áreas de nuestra vida donde parece que Dios no nos ha favorecido. Y muchas veces renegamos de Dios y nos ofendemos con Dios, pensando que Dios a otros que no merecen le ha dado ciertos privilegios, le ha dado ciertas bendiciones, le ha dado ciertos beneficios. Pero ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esta situación tan adversa? ¿Por qué a mí me tiene que golpear la vida de esta manera? Y cosas de las cuales ella, como el caso de Ana, no la podía revertir. Y quizás en esta mañana estás aquí en la casa de Dios viviendo situaciones inexplicables. ¿Por qué Dios lo ha permitido? Y son situaciones en las cuales no está a tu alcance revertirla. Y nos quejamos contra Dios. Y nos duele si nos afecta. Dice que esta mujer había caído en un pozo de depresión, y aún estando en la casa de Dios, aún estando en un momento donde era de fiesta, ella no encontraba un sentido por el cual disfrutar. Y quizás en esta mañana hay personas que han caído en un pozo. Hay personas que han caído en esta mañana, sienten que su alma, su corazón, sus sentimientos están en un verdadero pozo espiritual. No puedes disfrutar las cosas buenas de la vida porque hay cosas que te han golpeado. Hay situaciones que te han llevado a sentirte tan desdichado. Quiero decirte, hay algo maravilloso que puedes hacer. Hay algo que en esta mañana Dios te ha traído para que descubras, y es el valor de una oración sincera a Dios. Esta mujer, en medio de su angustia, en medio de su aflicción, en medio de su falta de que la comprendieran, que sintiera lo que ella sintiera, en esta situación tan dura, dice que esta mujer se presentó delante de Dios y hizo una oración sincera a Dios. Una oración de lo profundo del corazón. Y muchas veces cuando pensamos en una oración sincera, pensamos en una oración ferviente, una oración llena de gritos, una oración donde otros vean que estamos adorando, que estamos levantando nuestras manos. No, la oración de esta mujer no se escuchaba. La oración de esta mujer era tan profundo del corazón que ni las palabras se oían. Dice que el sumo sacerdote, el pastor, por así decirlo, cuando la vio a ella orando, pensó que estaba borracha porque no se escuchaba lo que ella decía, solo movía los labios. Y el pastor pensó, esta borracha no tenía otro lugar donde estar. Incomprendida también, aún por los líderes espirituales. Pero allí ella abre su corazón y dice: no tengas a tu siervo por una mujer impía, dice el verso 16, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. La aflicción de mi corazón. Y Elí le dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Esta mujer dice, versículo 18 dice: y ella dijo: halle tu siervo gracia delante de tus ojos. ¿Y qué dice? Versículo 18: se fue la mujer por su camino. ¿Y qué hizo? Y comió. ¿Y qué dice? Y no estuvo más triste. ¿Era porque estaba abrazando un bebé? No abrazaba un bebé todavía. Estaba en la misma situación. Todavía era estéril. Todavía no había recibido ese bebé del Señor. Pero quiero decirte, en una oración sincera y de corazón hay algo especial. La oración sincera tiene un gran valor porque inspira confianza al corazón. Decirle al que tenés al lado: cuando orás a Dios, el Señor te da confianza. Cuando aprendes a poner tus luchas, cuando aprendes a poner
tu dolor delante de Dios, hay algo que recibimos de Dios. Una oración sincera es más que un rezo. Una oración sincera es más que algo formal. Una oración sincera es nacida del corazón, es de allá de lo profundo del alma. Y esa oración la escucha Dios. Y cuando tú y yo podemos hacer una oración sincera delante de Dios, hay una gracia, hay una inspiración, hay algo y una paz que inunda el corazón. Y que va más allá de que si saliste de tu situación o no. Es algo que está dentro de ti. Es algo que viene a morar dentro de ti. La Biblia habla de la paz de Dios. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no la doy como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo con esto? Que la paz que Dios trae al corazón va más allá de las circunstancias en que tú y yo podamos estar viviendo. Podemos estar viviendo crisis, podemos estar viviendo el mejor momento de nuestra vida, pero la paz de Dios sobrepasa todas las cosas. Es la que nos capacita para vivir esta vida de una manera victoriosa. Alguien diría: bueno, ¿quién me diera ser favorecido? ¿Quién me diera que en mi vida Dios me hubiese brindado todo lo que un ser humano quisiera, esperara, no tuviese problema, no tuviera dificultad, no me pasara ningún problema? No, esto es una utopía, esto no es real. Jesús dijo: en el mundo van a venir problemas, y el que no lo sufre de una manera, lo sufre de otra. Pero la paz del corazón no depende de las circunstancias. La paz del corazón no viene por lo que tengas. La paz en tu corazón no viene porque la vida te sonría. La paz en tu corazón viene cuando a través de una oración sincera te conectas con Dios. Esa es la paz. Me sorprende tremendamente. En este semestre en el Instituto Bíblico hemos estado hablando sobre los diferentes periodos de la historia de la iglesia, y estuvimos mencionando el segundo periodo de la historia, que es el periodo de la iglesia perseguida. Estamos hablando entre el año 100 después de Cristo y el 313 después de Cristo. Un rango más o menos de unos 200 y pocos años. Fueron tiempos de persecución, donde el evangelio era una religión proscripta, donde fue perseguido el evangelio, o los creyentes fueron perseguidos por el imperio. Y la historia habla de miles y miles y miles de mártires, hombres y mujeres que murieron siendo ejecutados, comidos por las fieras, otros quemados vivos, otros decapitados, otros crucificados, y uno dice: ¿cómo pudieron soportar una condena de esta? Y lo más extraordinario era el espíritu, con la paz y con el sentimiento que iban allí a la muerte. La historia habla de un obispo llamado Policarpo. Dice: este era un anciano de 86 años que fue condenado, iba para ser ejecutado, y él tuvo que trasladarse desde Esmirna, el lugar donde él era pastor, hasta la capital, a Roma, donde iba a ser ejecutado, y lo trasladaban a pie. Y dice que por cada lugar donde iba cruzando las ciudades, los cristianos se acercaban a él y trataban de encontrarse con él para darle ánimo, y muchos de ellos habían encontrado documentos y formas de poder liberar, y querían liberar a este hombre. Y él decía: por favor, no hagan nada por mí, no me hagan perder esta bendición o este privilegio de morir como nuestro Señor. Y dice que cuando lo fueron a condenar, le dijeron para que él rechazara al Señor, para que él negara la fe. Si él estaba dispuesto a negar la fe, ahí mismo le levantaban toda la condena. Y él dijo: por 86 años he servido a mi Señor y él nunca me ha fallado, solo me ha hecho bien. ¿Cómo le podría yo negar? Y dice que el emperador se enfureció, hizo encender una hoguera y allí lo quemaron vivo. Y uno dice: pero ¿cómo pudo enfrentar eso? Pero hermano, es que lo que Dios trae al corazón,
la paz y la presencia de Dios en nuestra vida, el gozo de Dios en nuestro corazón, cuando abunda en nuestras vidas, cuando nosotros a través de una oración sincera, de una relación sincera con Dios, comenzamos a caminar con Dios, esa paz, ese gozo, ese sentimiento, esa llenura va más allá de cualquier circunstancia, está por encima de cualquier situación, es lo que realmente llena el corazón. Por eso decimos aquí el valor de una oración sincera a Dios. ¿Cuánto en esta mañana dicen en su corazón: yo necesito una oración sincera a Dios? Yo necesito ser sincero delante de Dios, no una oración formal. Y por último, el valor de un corazón agradecido. Dijimos el valor de una familia que sigue al Señor, el valor de una oración sincera a Dios y el valor de un corazón agradecido. Dice que esta mujer recibió lo que Dios le prometió. ¿Cuántos están esperando que Dios responda a lo que usted está pidiendo? ¿Cuántos en esta mañana dicen: yo estoy esperando la respuesta de Dios? Y quiero decirte, la respuesta de Dios está cercana. La respuesta de Dios llega. La respuesta a esta mujer llegó un año después, con un niño en sus brazos. Un niño que ella había pedido al Señor. Era el fruto o la respuesta de su oración. Era una bendición de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir: Dios me ha bendecido? Dios me ha dado cosas. Quizás en este tiempo estás abrazando la bendición de Dios. Quizás este es el tiempo donde estás recibiendo ese trabajo que por años pediste. Quizás se acerca el tiempo donde Dios te ha dado un hijo que tanto has pedido. Quizás se acerca el tiempo en el cual Dios quizás te dé la salud que tanto tiempo has esperado. Quizás cuántas cosas maravillosas de las cuales Dios promete en su palabra y estás esperando. Se acerca el tiempo del cumplimiento. Pero quiero que sepas que así como es importante lo que Dios te ha dado, es tan valioso e importante un corazón agradecido con Dios. Y necesitamos aprender a ser agradecido con Dios. Y un corazón agradecido con Dios no olvida los detalles de lo que Dios ha hecho por él. Decile al que tenés al lado: no te olvides de lo que Dios te ha dado. El salmista David decía, y se decía a sí mismo, no le decía a los demás, se decía a sí mismo: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados. Él es el que te corona de favores, el que sana tu dolencia, el que rescata del hoyo tu alma, el que te corona de favores y misericordia, de modo que te rejuvenezcas, dice, como el águila. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana: Dios me ha levantado, Dios me ha bendecido, Dios me ha hecho nuevo? En otras palabras, Dios ha vuelto la torta, ha volteado la torta, ha dado vuelta la moneda. Es lo que decía Ana, dice que al cabo del año, cuando ella pudo abrazar a aquel bebé, dice que ella estuvo agradecido a Dios y volvió a la casa de Dios después de amamantar al niño y crecerlo y bueno, hasta que él diríamos ya podría desprenderse de su mamá, ¿verdad? Él por un tiempo allí lo amamantó, lo fortaleció y luego se fue a la casa de Dios de nuevo. Pero ahora fue, dice, con un corazón agradecido para agradecerle a Dios. Y ella en su oración, en el capítulo 2, no lo vamos a leer, pero usted en su casa lo puede leer. Él dice: Dios es el que saca de la basura al pobre. ¿Cuánto en algún momento se sintieron basura? Se sintieron que estaba allí en el muladar. Cuando la Biblia habla del muladar, dice que el muladar es el lugar donde se tira el estiércol, donde se tira la basura. Es un lugar de porquería. Y muchas veces sentimos que nuestra vida es una vida de porquería. Y algunos hasta una mala palabra dicen de esto. Que su vida no es la mejor, pero dice la Biblia: el Señor es el que cambia las cosas. La vida se da vuelta. ¿Han escuchado esa expresión? La vida se da vuelta. Y yo quiero decirte: el Señor es el que da vuelta las cosas.
Quizás has estado años sufriendo. Quizás hace años que te sientes menos. Quizás hace años que parece que nadie te mira. Pero cuando vienes al Señor, cuando tienes una oración sincera al Señor y cuando aprendes a tener un corazón agradecido al Señor, espera, porque el Señor da vuelta a las cosas. Quizás has tenido un patrón que te ha hecho sufrir. El Señor da vuelta a las cosas. Quizás has tenido en tu familia alguien que te ha lastimado, que te ha herido. El Señor da vuelta a las cosas. Quizás has sufrido en una iglesia el maltrato. Quiero decirte, Dios da vuelta a las cosas. Quizás has vivido la desazón, el desaire, la falta de respeto, quizás la crítica, quizás el dolor, quizás te han humillado hasta el punto de llevarte a lo más bajo. Quiero decirte, el Señor da vuelta a las cosas. Pero hay que esperar con un corazón agradecido. Esta mujer esperó y ahora el Señor la bendecía. Aquella penina que todos los años la maltrataba y se burlaba de ella, ahora no tenía más nada que decirle. Ahora Ana podía pasar por al lado de ella con aquel bebé y diciendo, no era que el Señor me había abandonado, sino que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios da vuelta a las cosas. El valor de un corazón agradecido no olvida los detalles de lo que Dios ha hecho, pero también un corazón agradecido, y con esto termino, no olvida su compromiso con Dios. Decirle al que tenés al lado, no te olvides del compromiso que tenés con Dios. ¿Sabe que hay personas, y tengo años en el ministerio, ¿no? A veces uno mira en la iglesia personas que vienen al Señor y se entregan al Señor y vienen buscando un beneficio de Dios, vienen pidiendo que Dios los sane, que Dios haga esto, lo otro, y en el momento que Dios hizo esto se van y nunca más vuelven, nunca más aparecen, nunca más agradecen. Esta mujer podría haber dicho, bueno, ahora que Dios me dio este hijo, yo ahora no lo largo, ahora es mío. Yo prometí que se lo iban a dar a Dios, pero me duele darlo. Y podría haber dicho, bueno, yo ahora me quedo con él. Pero dice la Biblia que esta mujer lo preparó y lo llevó a la presencia del Señor y dijo, este va a ser un siervo del Señor, y lo dedicó al Señor. No escatimó en entregar a su hijo. La Biblia dice que el Señor Dios Padre no tuvo ningún miramiento, no escatimó darnos a su hijo a morir por nosotros, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Cuánto más nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Decirle al que tenés al lado, tenés que ser agradecido con Dios. Tú dices, bueno, pero estoy en crisis. Puedo decirte, podría ser peor. Podría haber sido mucho más duro. Dios te dice, pero ¿y cómo? Claro que sí, podría haber sido aún peor tu situación, pero por gracia y misericordia de Dios, Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado hijos, Dios te ha dado un montón de cosas en las cuales podés agradecer a Dios. Podés todavía levantar tus manos y decir, mi Dios es fiel. Mi Dios me ha sostenido, mi Dios me da nueva fuerza para, a pesar de mis problemas, seguir adelante, seguir avanzando. Porque, hermano, hay que tener un corazón agradecido. No olvidar los beneficios de Dios, pero también no olvidar el compromiso que tenemos con Dios. Si tú has pedido bendición de Dios para bendecir, pues ahora que Dios te ha bendecido, bendice. Da de lo que Dios te ha dado. Da de lo que Dios te ha bendecido. Si te has comprometido con Dios, cuando tú te comprometes con Dios, cuando tú pides el favor de Dios y te comprometes con Dios, tienes que ser fiel a esa promesa. Esta mujer fue fiel y esto es un gran valor delante de Dios. Yo quiero invitarlos a todos a ponernos en pie.